Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa de Café Psicoanalítico y por favor preséntense. Hola, buenas noches, yo soy Patti, qué gusto que nos estén escuchando. Buenas noches, yo soy Domingo, bienvenidos nuevamente al programa. Y bienvenidos a la charla amena con Aroma Café, mi nombre es Octavio y espero disfruten el programa de hoy, bastante soñador. Así es, el doctor Gerardo les saluda. Y bueno, hoy toca el tema del simbolismo en los sueños. Esta parte del simbolismo, esta parte de la interpretación de los sueños, digamos, se requieren varios aspectos para poder interpretar un sueño. No solamente es, como dice ahí en los libros de sueño que venden en los camiones o en las librerías, de que ya soñar eso es esto, ¿no? Uh-huh. Una de las, digamos, para interpretar un sueño, bueno, en primer lugar se necesita tener los antecedentes de la persona, lo que le ocurrió en el día o en días previos, tener la interpretación de la persona, aparte, como segunda característica, qué es lo que piensa la persona de su propio sueño. 3 es conocer estos símbolos, más o menos lo que significan como guía, que sería la cuarta característica para interpretar. Y la quinta es la propia interpretación que el analista da conjuntando todo eso más lo que a él se le ocurra, pues así entrecomillado, por la transferencia, ¿no? Lo que perciba por la transferencia sería la cuarta característica para poder interpretar los sueños, ¿sí? Entonces, este conocimiento del simbolismo, que no solamente lo vemos en los sueños, también lo podemos ver en los cuentos de hadas, en el lenguaje popular, en el folclore, en las tradiciones, ahí está presente. No es algo que se haya inventado, que el psicoanálisis haya inventado, sino que el psicoanálisis lo toma de la cultura, de la tradición escrita y oral, y le da la interpretación, ¿no? Si se usa eso para poder crear, al fin de cuentas, cultura, sea música, sea arte, pintura, sea cuentos de hadas, y también para interpretar sueños, ¿no? Entonces, esos son las 4 características para poder interpretar uno. Entonces, vamos a ver, digamos, la que está más, la que tiene teoría, obvio, es el simbolismo. Entonces, esa es la parte que vamos a ver porque hay teoría, lo demás es dentro de la sesión, ¿no? A fin de cuentas. Pues bueno, iniciemos. Muy bien. Bueno, podríamos preguntarnos, ¿y para qué nos va a servir interpretar un sueño? Todo aquello que no podamos realizar en el día, todo aquello que no podamos elaborar, que incluso no nos animemos a pensar o decir, va a estar apareciendo en el sueño, y de ahí viene que algunas personas lo tomarían, por ejemplo, como una premonición, como un aviso, como un designio, pero en realidad es un deseo inconsciente que no se ha aceptado, que de alguna manera también. Y que había sido reprimido, y si no se puede cumplir en el día, se va a terminar cumpliendo en la noche. Algunos de estos sueños van a ser de angustia, otros van a ser más tranquilos, otros simplemente nos van a ayudar a seguir dormidos, pero los simbolismos nos van a ayudar entonces como para terminar de traducir estas interpretaciones que el paciente no sabe qué decirnos, que estaría como demasiado desfigurado. A fin de cuentas es un tema que ya mencionan. Podríamos quitarle la palabra o por qué se interpreta en este caso el sueño. Pues bueno, se interpreta como tal los simbolismos, ¿no? Ya es dentro del sueño, pero ya como mencionaba el doc, y bueno, ahora ya profundiza un poco Domingo, en este caso el objetivo, ¿no? O por qué se está soñando. De alguna manera, bueno, se puede interpretar todo esto, ¿no? Como decía, la cultura, la música, una pintura, etcétera, todo va a estar cargado de simbolismos. Y bueno, si esta es la realidad de la persona, digamos que no va a ser muy diferente a lo que ya en otro tipo de realidad va a llevar también la misma persona, ¿no? En este caso, los simbolismos que tiene de manera, digamos, en el día consciente, ¿no? Más apegado a la palabra en el término de estar despierto, también van a suceder cuando esté dormido, ¿no? O cuando esté soñando. Obviamente aquí podríamos saber que hay diferentes, digamos, tipos de sueño o maneras de que se produzca, pero sin embargo, pues bueno, el simbolismo es el que se va a estar interpretando, ¿no? Y es muy importante lo que dice el doc, porque la primera parte es saber qué es lo que vivió la persona, quizás durante el día o durante los días previos, e incluso durante su vida misma, porque de ahí precisamente se toman los simbolismos, ¿no? Podemos decir aquí a contraposición,
de lo que muchas veces esos textos pequeños, ¿no? Que dice el doc que se venden en camiones, en librerías, digamos los libritos de 10 pesos, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Te dan así como de, si sueñas que se te caen los dientes, es esto, si sueñas que de repente te pasó esto, es esto, si sueñas que te moriste, fue esto, ¿no? A fin de cuentas ahí lo ponen de una manera muy específica. Puede que esté cargada la cultura de sí especificaciones, pero en este caso la persona es como las va interpretando y como en este caso va creando sus propios simbolismos. De ahí que la terapia es individual y en este caso el simbolismo o la interpretación de ellos también sea individual, ¿no? Entonces, sí es un tema bastante popular la interpretación de los sueños, que lo toman diferentes disciplinas, el psicoanálisis no es una excepción, sin embargo aquí se trata de profundizar un poco más, ¿no? Y saber que el sueño de por sí ya es complejo y en este caso el simbolismo va a ser complejo por la persona, ¿no? Entonces, ahí se tienen que tomar, en este caso, digamos en consecuencia, la historia, el historial clínico también podría ser la persona, la convivencia o los vínculos que está formando, lo que ha vivido durante el día o durante días previos, y en este caso todo eso nos va a decir apenas cómo se creó el simbolismo, ¿no? De ahí todavía tenemos que interpretar qué podría significar para él, ¿no? Que va a ser por qué, de todas maneras, el sueño, si como dice Domingo, que va a ser otra de las preguntas que quizás estemos contestando, por qué si de alguna manera es como una extensión de ese cumplimiento del deseo o una elaboración en complementación de lo que no se elaboró durante el día, por qué se hace complejo el sueño, ¿no? Por qué se llena muchas veces de tanta censura o de muchas veces, digamos, datos o significantes que no son puramente lo que se desea, ¿no? Digamos que el deseo es uno, sin embargo en el sueño también actúa la represión. Entonces, pues bueno, también es una de las partes que tenemos que checar, ¿no? Y bueno, la invitación aquí haciendo un poquito de pausa a que dejen sus comentarios, por ahí estamos ya al pendiente del chat y también en todas las diferentes redes sociales para que también se comuniquen, tanto en Twitter, en Vine, en el Café Psicoanalítico en Facebook. Entonces, pues bueno, ahí está la invitación a todo esto y estaremos leyendo sus comentarios y por qué no, quizás hasta sus sueños. Desinterpretamos, ¿cómo? ¿De que no? ¿Cómo no? Eso. No, eso no se puede. Claro que pero sí, digamos, eso que dicen que el sueño, ¿qué es? ¿No? En primer lugar, entonces, el sueño, ¿qué es? Es un deseo insatisfecho. Es un deseo reprimido, insatisfecho, en primer lugar, y lo que hay que hacer es descubrir cuál es ese deseo reprimido, insatisfecho, que que no es literal lo que dice el sueño, ¿no? Dice, ay, que me caí o no sé qué, no sé cuánto, no es eso el sueño, es lo que quiere decir el sueño a través, bueno, mejor dicho, lo que quiere decir el inconsciente a través de esas imágenes. Que se estaba deseando. Exactamente, sí, porque digamos, sueños literales no existen, ¿no? Eso no hay. Podríamos comenzar, por ejemplo, con la casa. La casa para Freud representa como el cuerpo. Podríamos ver incluso una relación en cómo cuida esa persona su casa y cómo cuida su cuerpo. Si siente que esa casa no le pertenece, seguramente a lo mejor tampoco el cuerpo lo cuida porque siente que no le pertenece. Entonces, si apareciera, por ejemplo, esta casa en un sueño y que apareciera una casa derrumbándose, podría ser incluso que la persona se siente que se está derrumbando. Ahora, hay simbolismos que sí pertenecen meramente a culturas y otros a generaciones, ¿no? Quizás este de la casa no cambió mucho. A fin de cuentas, la casa siempre va a ser traducida muchas veces como el hogar traducido como la familia traducido como, en este caso, la pertenencia del sujeto a otros sujetos, y muchas veces, pues bueno, todo esto va entrelazado a, en este caso, digamos, la cercanía, así como la pertenencia del cuerpo, ¿no? Entonces, podría ser uno de los significados bastante válidos, independientemente de la cultura y la generación. Siempre es como hogar, dulce hogar, ¿no? O por fin volví a casa, por fin estoy con los míos, o no hay ninguna como mi casa, ¿no? Ahí es donde me siento bien. Entonces es lo mismo que pasa con el cuerpo, ¿no? La persona se siente a gusto con su propio cuerpo, o no. Entonces, de ahí viene la importancia de que quizás ese simbolismo sí podría ser interpretado así. Incluso podría abrir un abanico de posibilidades en el caso específico de la persona. Pero digamos así, en términos genéricos, es lo que nos menciona Domingo, parafraseando un poquito a Freud, ¿no? Entonces, saber que quizás algunos de los significados para Freud, que por ahí nos describe en la obra, bueno, sí se pueden haber modificado durante el tiempo, ¿no? Durante el paso de las generaciones y demás, pero otros sí quedan un poco intactos, ¿no? O al menos como de la casa, una casa de antes a una casa de ahora, independientemente ya de todos los cambios que podrían ser estructurales, a nivel del significado, del hogar, del cuerpo, etcétera, o la familia, sigue representando exactamente lo mismo. Que ahora, digamos, hay un nuevo, para representar el cuerpo o la persona, también ya apareció un nuevo simbolismo que es el carro. El vehículo, exacto. El vehículo, digamos, tanto es el carro, bueno, en aquel entonces pues no había tanto carro como antes, pero ahora ya cada quien puede tener su lo propio tenían. carro, y ya también se convierte en simbolismo del cuerpo y de la persona, el carro y la casa. Por ejemplo, el maletero pues sería como la parte inconsciente, ¿no? Todo lo reprimido todo que tenemos guardado. ahí guardado y que podría estar escondido, ¿no? Y que nos está bien. Si está un cochinero, pues ya se imaginará. La cajuela.
Por ejemplo, tenemos también el término de los reyes. Los reyes siempre han simbolizado pues los padres, pero también podríamos hablar de cualquier figura de autoridad. En los cuentos, en las novelas, por ejemplo, en Alicia en el País de las Maravillas, que habla de la reina mala, pues es una mala madre, una madre castrante. ¿Qué otras novelas se les ocurren? Por ejemplo, en La Bella Durmiente, en todas aparece como una reina, algunas veces buena, algunas veces mala. En La Madrina, La Bruja, ¿no? Siempre van a ser referentes como a madres o padres, pero de alguna manera o que son buenos o que son malos. Ya algunas lo habíamos explicado en los cuentos de hadas, ahí sí es muy tajante la diferencia, ¿no? En el sueño también puede ser tajante. ¿Y por qué muchas veces se equipara el cuento con, en este caso, el sueño? Porque aunque el cuento es para niños y aún así es necesario y funciona, el sueño también va a tener una cualidad que es atemporal, ¿no? Entonces se puede estar soñando como si fuese un niño, a fin de cuentas. Digamos que no pasa a nivel como el mismo inconsciente. El inconsciente no tiene un tiempo, ¿no? Precisamente como lo menciona Patti. Entonces no hay tiempo en específico en el mismo sueño, así como muchas veces no hay un espacio, ¿no? Que es la característica de ese inconsciente y ese sueño en específico. Entonces hay sueños incluso que se vuelven recurrentes, ¿no? Y en este caso, bueno, se le ocurrirá al público que nos escucha, quizás en caso propio, sueños que se han repetido incluso desde niños, ¿no? Y es el mismo paisaje, es la misma preocupación, es el mismo disfrute, lo que sea, ¿no? O el mismo final, ¿no? O incluso la misma interrupción. Entonces hay sueños que son muy repetitivos y es como de yo he soñado esto desde que soy un niño. Y hay cosas que pues, se pueden soñar y pueden ser muy infantiles, ¿no? Es que yo estaba soñando que incluso se puede ver a la misma persona, digamos, si es protagonista de su propio sueño, se puede ver como un niño, cuando ya quizás es un adulto, ¿no? O incluso se podría ver como mayor. Entonces esta es la característica o la cualidad de que el sueño no tenga tiempo. Algunas veces este sueño repetido pudiera encubrir un recuerdo encubridor. Bueno, voy a repetir la palabra, pero ¿para qué serviría un recuerdo encubridor? Una escena traumática que no se pudo elaborar se está repitiendo constantemente como para tratar de entender qué fue lo que pasó y se va a censurar. Generalmente pues va a ser como ver la escena de los padres teniendo relaciones o la diferencia de los sexos, alguna muerte de un familiar. Algún recuerdo entonces traumático podría estar repitiéndose en el sueño. Y pudiera ser que en ese momento la persona tiene un conflicto parecido a ese entonces y por eso se repite otra vez la misma escena, como para tratar de enfrentar la angustia como la enfrentó en aquel entonces. Podríamos tener también el ejemplo de los animales pequeños. Me acuerdo también en Blancanieves y los 7 enanos. ¿Con quién vivía Blancanieves? Aparte de los enanos, vivía con los animalitos del bosque. Los animales pequeños representan los hijos. Entonces podríamos decir que Blancanieves no literalmente vivía con 7 enanos, sino que vivía con sus hijos y que los 7 enanos eran como las 7 personalidades ahí de la pareja, ¿no? Que podía ser Tontín, que podía ser todas esas cosas. Muy bien. Que vean. Cuando una persona, por ejemplo, tiene parásitos, también podríamos decir que hay un deseo inconsciente como de estar embarazado o de tener una madre dentro, de estar acompañado, de sentirse pleno. Si aparecieran entonces animales pequeños, como por ejemplo un roedor, una ratas, sabandijas, incluso puede ser el tipo de apodo que podría utilizar alguien para hacerle bullying a otro niño. Sabandija, roedor, insecto. Los insectos también entrarían aquí. Me acuerdo también el caso que hemos comentado muchas veces de los psicópatas que comienzan matando animales pequeños. También podría ser como una alusión a matar a un hermano o matar a otros niños. Incluso a sí mismo en muchas ocasiones, ¿no? Que normalmente comienza con algo cercano, ya sea un desplazamiento por ahí, podría ser del hermanito, ¿no? Que hay muchos casos, o de la hermanita, o en este caso de sí mismos, muchas veces bajo el ideal. Hay algunos casos que por acá a veces checamos en clase, y que en este caso, ¿qué es lo que tratamos de plantear? El ideal que tratan de matar de sí mismos, ¿no? Muchas veces como una protesta, incluso ante esa autoridad o ante ese padre, digamos el asesino que reiteradamente asesinaba a otros chicos, ¿no? Incluso parecía como que había un deseo homosexual ahí, sin embargo no era puramente eso, y muchas veces se ponía como en un parámetro igual, ¿no? Había una escena del crimen muy curiosa en la que el asesino sí humillaba a la otra persona, sin embargo lo que hacía era que se desnudaba, igual que ellos, ¿no? Los ponía enfrente, como si, imaginemos esto simulando un espejo,
Y una vez ahí empezaba como tal a horrorizar al otro, ¿no? A tratar de angustiarlo y demás. Se analizaba eso en base a testimonios y se decía, ¿por qué está sucediendo esto, no? Si fuese plenamente un delito o un crimen sexual, lo que normalmente pasa es que se humilla al otro, incluso se queda con la ropa del victimario. Sin embargo, ¿ahí por qué se desprendía de esto, no? En este caso se veía ya la historia en consecuencia de qué es lo que lo había llevado a eso, y se daba cuenta en este caso de que a las personas que estaba asesinando eran exactamente como el padre le había pedido que fuera, ¿no? Que fuera una persona de tales características físicas y también en este caso, digamos, a nivel de vida social, ¿no? Entonces, de alguna manera era el reclamo contra su propio ideal que le habían impuesto, ¿no? Entonces, ahí veíamos que, bueno, es una de las partes, incluso el simbolismo que se puede utilizar dentro de una escena del crimen, acá sería del mismo sueño, ¿no? A fin de cuentas, como lo menciona Domingo, con el psicópata que hemos mencionado eso, hay un sueño recurrente a nivel de que es un deseo también recurrente. Él lo cumple a nivel del simbolismo en la realidad, ¿no? La diferencia acá es que la persona normalmente lo cumple en el simbolismo en su actividad del sueño, ¿no? Una fantasía más elaborada. Acá es como de lo llevo la parte más real que se pueda. Literalmente. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, cuando aparece el agua o algo relacionado con el agua, tendría que ver con un nacimiento o con la maternidad. Soñamos que estamos en la playa o que estamos saliendo de la playa, sería como un nacimiento. La mar también siempre ha sido referente de la madre, ¿no? Se parece la pronunciación a la madre en francés. Por ejemplo, cuando están en un tobogán, ¿a qué están jugando? Tienen que salir, están jugando a volver a nacer. Habría incluso dos tipos de toboganes que yo recuerdo. Hay unos que son como más, digamos, pasivos porque hay muchos giros pero no hay tanta velocidad. Y hay otros donde son muy rápidos y que ahí al momento de conducir el agua sí podría simbolizar más bien como algo masculino, genitales masculinos. Entonces podría ser algo así como el momento de la concepción, pero es estar jugando a nacer. ¿Qué pasa en una persona que sueña, por ejemplo, que se está ahogando en el mar? Tendríamos que tomar en cuenta que la mar o el mar representa a la madre. ¿Qué pasa con Entonces, la madre? Podría ser como una madre muy voraz, una madre que está asfixiando, un maremoto, por ejemplo. Una madre que se desborda, la arena representaría lo masculino, que sería el padre. Entonces, una madre que aplasta al padre y que puede arrastrar incluso a los hijos. Entonces, cada vez que tomemos en cuenta el agua, hay que recordar maternidad. ¿Por qué? El líquido amniótico se puede parecer también mucho al mar, por su consistencia, por las condiciones que tiene. Cuando las personas están en la playa se sienten relajadas igual. El sentimiento oceánico que pueden llegar a mencionar algunas personas viene hablando también de esto de la maternidad. También, digamos, todos estos simbolismos también se pueden ver en los comerciales de televisión, en las películas, están llenas de simbolismos, pues, ¿no? Entonces, no es algo, digamos, es algo cultural y por lo tanto va a estar en todos lados donde convivamos, pues, o donde estemos, ¿no? Donde hay sociedad, donde hay cultura, hay estos simbolismos. Incluso un programa de hace bastante tiempo era eso, ¿no? El mensaje subliminal, y tenía mucha aplicación, en este caso con el simbolismo desde los sueños, ¿no? Desde esta obra de Freud también. A fin de cuentas, digamos, mucho tiempo las televisoras utilizaban esto. ¿Cuáles son los simbolismos que podemos utilizar a nivel cultural, a nivel generación, para ver a qué público vamos, ¿no? Se sabe, digamos, que el tipo de anuncios, digamos una marca en general, ¿no? Una marca de refresco. No son los mismos anuncios, digamos, en Japón que lo que son en Estados Unidos. No son los mismos anuncios en Oriente que lo que son en Occidente. A pesar de que sea la misma marca y a pesar de que vaya, digamos, vamos a ir por el público joven, ¿no? El público de tal edad a tal edad. Aún así, digamos, los que fabrican todos estos anuncios lo hacen en determinado a la cultura. ¿Por qué? Porque van a utilizar simbolismos que funcionan en esa cultura, ¿no? Claro. O si van, en este caso, una marca por un público más viejo, otro por más joven, otro por, en este caso, de sexo masculino, otro femenino, etcétera. Bueno, van a utilizar simbolismos que funcionen en eso, ¿no? Entonces, la publicidad también maneja los simbolismos que se pueden aplicar en los sueños. Totalmente, digamos, a nivel de los animales más usados en Oriente y en Occidente, digamos, hablar de la rata, en Oriente significa una cosa y en Occidente totalmente otra, ¿no? O el buey también, digamos, allá significa otra cosa que lo que significa aquí. Entonces sí tiene que ver mucho la cultura a la que cada uno pertenece, ¿no? Imaginemos una rata, ¿no? En Oriente, algo que incluso se podría considerar un poco sagrado, ¿no? O venerado, y acá imaginemos una rata en un anuncio, pues te provocaría disgusto, asco, ¿no? Y sin, en este caso, adjetivos más negativos que lo que sería allá en Oriente. Entonces sí, es muy importante conocer esa cultura. Nos deja aquí una pregunta Margarita Ruiz, dice, ¿se podría decir que los sueños son nuestros miedos y nuestros deseos? Sí, efectivamente. O inconscientes. Inconscientes. Incluso el miedo es un deseo inconsciente. Exacto.
Entonces hay que preguntarse a qué le tengo miedo y ahí me daría cuenta de qué es lo que deseo y tendría que preguntarme por qué le tengo miedo. ¿Cuál sería el riesgo de que se cumpliera? Exactamente. Incluso esto se puede abordar desde la misma pesadilla, ¿no? Así como decíamos, un sueño recurrente, muchas veces la pesadilla es recurrente. ¿Qué es lo que está encubriendo la pesadilla? Ese es el punto interesante, ¿no? ¿A qué se le tiene miedo? Y muchas veces ese deseo, como algunas lo mencionábamos, que se monstrifica, ¿no? A fin de cuentas, tan característico así como que si apareciera un monstruo o una situación que angustia, ¿no? Porque siempre sueño que me pasa esto, o siempre sueño que hice esto, o siempre sueño que en este caso me van a hacer esto. Imaginemos que son diferentes vertientes para que la persona se angustie, pero en realidad muchas veces el deseo que está detrás de esto, ¿no? O se quiere hacer eso en verdad, o se busca que se haga eso a la persona, o en este caso alguien que lo persigue, ¿no? ¿Qué podría simbolizar eso? Hay, digamos, monstruos que son como tal, digamos, puestos por una cultura, tanto televisiva como cinematográfica, pero hay otros que la misma persona crea, ¿no? Entonces, algo significa para esa persona, ¿no? Por ejemplo, alguna vez abordamos ese miedo a los payasos, podría ser ese payaso que persigue dentro del sueño, y sabemos que el payaso, pues, es un referente, en este caso, del padre, pero deformado, ¿no? Un padre que no puede ser tomado como tal. Entonces, pues, ahí ya podría ser una explicación para esto, ¿no? Otra sería incluso un evento traumático en el que quizás el niño le sucedió algo con esa determinada figura, ¿no? Entonces, otra vez, depende del caso propio, pero sí, es el mismo deseo, ¿no? Que asusta también. Encontraríamos también el simbolismo de partir. Cuando alguien está haciendo, digamos, maletas, cuando se está yendo, sería como una forma de decir que se va a morir o que está muriendo. No literalmente de se va a morir, sino podría ser como que se puede morir esa relación, se puede morir el contacto con esa persona, pérdida de un trabajo, se murió parte de esa persona, esa etapa de la vida, se dejó la adolescencia, la niñez, la adultez, una etapa, digamos, que se está cerrando. Incluso podría ser, el otro día me comentaban en una clase que qué pasaba cuando una persona sueña que alguien se va a morir y sí se muere. Podríamos hablar también que ahí es a lo mejor un deseo inconsciente, hay una transferencia de que ya se sabe que se está muriendo la persona y es como una especie de avisar, y entonces la otra persona lo va a soñar y también de esa manera lo reelabora más fácil. Es como, es que yo ya sabía, ya estaba preparado. Evita la angustia de la noticia. Incluso esto es muy característico en el discurso cuando una persona muere, ¿no? No es necesariamente un sueño, pero es como para tratar de darle comprensión a ese hecho, ¿no? Es la clásica manera en la que uno recuerda, híjole, es que sí, me acuerdo que fulanito se había despedido de mí, o me acuerdo que fulanito empezó a dejar claro sus, digamos, bienes, etcétera, ¿no? Que hizo testamento, que hizo tal cosa. La persona no es que sea una, digamos, premonición, una casualidad meramente, sino en este caso la persona busca como tal la comprensión al hecho, y muchas veces lo busca en eventos pasados, que a lo mejor no tienen ni relación alguna, pero sin embargo él lo relaciona, ¿no? Esto es lo importante, cómo lo interpreta la persona. Entonces dice, ya se estaba preparando para morir, ¿no? Como para poder decir, era el momento adecuado, ¿no? O tenía que suceder así, cuando sabemos que esto siempre va a ser traumático para la persona, porque digamos es una despedida acelerada, ¿no? Así como el término, como mencionamos, de una relación, de un trabajo, de una época, de cualquier otra cosa, es similar a la muerte a nivel psíquico, ¿no? A fin de cuentas es un corte o una desvinculación con algo. Sí, al fin de cuentas los inconscientes se comunican no siempre solamente en el análisis, pues en la terapia, sino también con personas que se quiere o cercanas o todo, pues se va transmitiendo esos deseos inconscientes, representaciones inconscientes, como le quieran llamar, pero como son inconscientes, tienen que ser traducidos a la conciencia, y es cuando aparecen en una formación del inconsciente, que en este caso es el sueño, ¿no? Entonces, pues, por esa razón se puede dar esa comunicación, esos sueños telepáticos, como le quieran llamar, de esa forma. Aquí dice Vivian, dice que da miedo el tema. Dice, ¿de casualidad saben qué significa soñar con alguien que ya murió? Si nuestra bola mágica dice que... No, pues hay que ver qué representa para ti esa persona, ¿no? En primer lugar, y de ahí podemos derivar, pero digamos, cada interpretación de un sueño siempre es individual y totalmente personal, pues. Porque de ahí lo que se interpreta es la elaboración onírica, a final de cuentas. Exactamente. Entonces, empezamos por ahí, ¿no? Pues digamos, así en general, pues... ¿Qué representa? ¿No? Sí, ¿qué representa para ti él o ella, ¿no? La que puede hacer el análisis más completo, al menos en este momento, es ella misma, ¿no? Si es con la persona, saber qué representó esa relación, ¿no? Y ya de ahí por qué se está buscando volver a ella o revivirla. Guadalupe nos manda saludos. Saludos, Guadalupe. Ya es tu cumpleaños, se da Guadalupe. Felicidades. Felicidades. Que diga que sí. Un abrazo. Felicidades. Que lo vi en el Face. Muy bien, bueno.
buena manera de pasar su cumpleaños también, que hoy nos escucha y hasta felicitaciones le mandamos. Muy bien. Podemos tomar también el ejemplo de los uniformes. Cuando soñamos que estamos uniformados, en realidad sería un sueño censurado de estar desnudo. ¿Por qué? Porque tiene un componente exhibicionista. Si viéramos a una persona en la calle con un disfraz muy raro o un uniforme, pues obviamente nos va a llamar la atención. Va a tener las miradas, va a sentir a lo mejor seguridad la persona y logra captar entonces la atención de los demás, y esa sería la parte importante. ¿Por qué no se sueña desnuda? Porque obviamente generaría angustia. Entonces, ¿cuándo sería un verdadero sueño de desnudez? Cuando nosotros nos soñamos así uniformados, y cuando aparecemos desnudos en el sueño, en realidad sería más bien como estar desprotegidos. Dice Freud que en este tipo de sueños, en realidad la persona no se siente observada, que más bien se da cuenta de que a lo mejor no trae zapatos, o está en pijama, o está, no sé, sin camisa, y nadie se da cuenta, nada más la persona. Entonces, más bien, ¿por qué se siente desnuda? ¿Qué es lo que le falta? ¿Qué es lo que le quitaron? Muchas veces con esto del vestuario es muy específico, que sí, pareciera como la angustia que daría la desnudez, y por decir, cuando se ve en el sueño que está desnudo no provoca tanto, pero sí muchas veces digamos, híjole, ¿por qué me puse tal prenda? ¿No? Híjole, ¿por qué me puse tal cosa? En realidad es como de ahí está provocando la angustia, y puede ser incluso referente a como tal la parte corporal donde está esa prenda, ¿no? O lo que significa esa prenda, ¿no? Para qué sirven, digamos. Ya si hacemos la referencia a la desnudez, pues en este caso es la parte misma en la que sí es la desprotección. ¿Por qué? Digamos, por el mismo como cuidado o tabú que se le tiene a esto de no traigo nada puesto, ¿no? Es que me agarraste al desnudo. Muchas veces incluso se utiliza esa frase, o estoy desnudo, ¿no? Completamente ante ti, es precisamente el nivel en el que no se siente protegido, no hay ninguna barrera, ¿no? Entonces la desnudez más bien asociada con una desprotección, y muchas veces la prenda como tal, en específico dónde está esa prenda, para qué sirve esa prenda, o como dice Domingo, plenamente el estar desnudo, ¿no? Con los demás. Si es el uniforme, pues es muy clásico a nivel de los demás están igual que yo, ¿no? Hablando de otro tipo de simbolismos, Freud se da cuenta de que la mayoría de estos ocultaban algo con connotaciones sexuales. Entonces podríamos comenzar con genitales masculinos, con lo que podría representar, o digamos más ampliamente el falo, que ya hemos visto que representa también el poder o lo masculino, se puede decir la actividad. Tendríamos, por ejemplo, cosas alargadas. ¿Qué tipo de cosas alargadas? Pues podría ser un bastón, podría ser un paraguas, podría ser una manguera, una cinta métrica, cosas incluso que pueden incrementar su tamaño. Tendríamos también las escaleras, algunas que se pueden ir abriendo. Tendríamos ¿qué otra cosa? La serpiente, ¿no? También un animal fálico. La serpiente. Entraría, por ejemplo, ahí los reptiles. Cada reptil va a despertar algo diferente, y ahí tendríamos que ver que es como la persona vive el genital masculino, digamos. Va a haber algunos que despiertan asco. El asco sería como el reverso del deseo. Solo se le puede tener asco a algo que se desea, aunque no literalmente significa que se quieran comer no sé, una rana. Sí, no que la diferencia entre deseo y querer, ¿no? Por ejemplo, un cocodrilo, me decían el otro día, en el ejemplo de los reptiles. El cocodrilo sería como algo devorador, algo peligroso. Entonces se viviría con el genital masculino como algo peligroso, algo que puede destruir. Si fuera, ¿qué otro tipo de reptiles? Una iguana, pues a lo mejor no despierta tanto asco. Si fuera una lagartija sería diferente. Si fuera una rana, pues a lo mejor viene aquí incluso el mito de que si se tocan las ranas, que aparecen mezquinos. Entonces ven a un niño con mezquinos y dicen, ay, lo que pasa es que estuvo agarrando ranas. Pero más bien se estuvo tocando y se sintió culpable, y aparecen después los mezquinos. ¿Qué otras cosas podrían aparecer entonces como genitales masculinos? Cosas que puedan entrar o penetrar en el cuerpo. Entraría el cuchillo, las navajas, las jeringas, eso es muy importante. Una persona que tuviera fobia a las jeringas, que se desmaya incluso, ¿de qué creen que nos podría estar hablando? Bueno, ok. Dale la respuesta, Domingo. ¿De qué hablaría? No es que le tenga miedo literalmente a la jeringa o a ser penetrado, sino sería la imposición de la figura fálica del padre. Tenemos que ver cómo se la lleva con el padre. A lo mejor hay una opresión, es una persona muy neurótica y está sometida, y entonces cuando siente la presión se desmaya. Pero también tiene que ver ahí con deseos homosexuales inconscientes. ¿Qué otros tipos de cosas que penetran? Pues estarían las pistolas, por la bala,
por ejemplo, una daga, una estrella ninja, no sé. Sí, pero Muchas cosas. oye, aquí dice Eva dice, y soñar con pájaros muertos Vámonos. también tiene mucha relación con el falo, ¿verdad? ¿No? Dice ella. Pero ya está muerto. Está ya no difícil, puede volar. Es difícil. O sea, es que es personal, pues igual y sí, igual es otra cosa, ¿no? Sí, tendríamos que ver también, por ejemplo, pues si tuvo pájaros en su infancia o alguien de su familia tuvo pájaros. A lo mejor el cuidado, Sí, ¿no? hay ni Que cómo puede decir que representar no. cuidar a Sí. un pájaro o algo así. Incluso el apodo podría ser de una Ujú. persona. Es muy amplia la interpretación, volvemos a lo mismo. Tiene que ser en específico, como tal, ver la vivencia de la persona, incluso ver si es un sueño recurrente o si fue un sueño de una sola ocasión, ¿no? Digamos, sucedió anoche, bueno, ¿qué pasó durante el día, ¿no? ¿Qué pasó durante los últimos días? Entonces, pues, no se puede dar exacto y como decíamos en un principio, no es como de librito, así de que vengan incluso ordenado alfabéticamente de usted sueña con esto, esto y esto y esto y esto significa, ¿no? No, en este caso, ahí estaban las, digamos, especificaciones del doc a nivel de conocer la historia de la persona. De la propia interpretación subjetiva del interpretación, paciente, de ujú. conocer la simbología general, inclusive de los hechos recurrentes y de la elaboración onírica. Todo eso, ¿no? Todo, Bueno, suma, sí. y ahí está el resultado. Siguiendo con los chistes, dice Alfredo. El otro día mi esposa, su esposa, soñó con serpientes y una de ellas se convertía en cocodrilo. También tiene que ver con el falo. Ah, claro que sí. Nos deja una pregunta por aquí Margarita. Dice, ¿los sueños son una forma de regresión natural? No sería una regresión, sería simplemente un cumplimiento de deseo. Aunque aparentemente estemos sin trabajar, digamos, el aparato psíquico sigue No descansa. funcionando y sigue Funcionando. trabajando. Lo que sí pasa es que baja un poco la represión y entonces se permiten las descargas que no se permiten durante el día. Muy bien. Bueno, ¿qué otras cosas podrían representar entonces simbolismos fálicos? Tendríamos todo tipo de herramientas de trabajo. El martillo, el hacha, la pala, el cincel, el pico. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Pues el taladro, un rotomartillo. ¿Sí? Porque digamos que es con lo que trabaja el hombre. Sería algo así como su herramienta. Entraría también todo aquello que pueda desafiar la gravedad. ¿Qué cosas podrían desafiar la gravedad? El avión, el helicóptero, el aerostato. Me acuerdo, por ejemplo, el paraguas de Mary Poppins, la escoba de la bruja que permite que vuele, la alfombra de Aladín. Entonces, cualquier cosa que esté haciendo que la persona levite o que vuele sería como una alusión a una erección. Cuando una persona sueña que vuela, sería como un sueño de excitación total, como si todo el cuerpo fuera una erección. Entonces, por eso lo pueden soñar igual hombres o mujeres. Tendríamos que pensar por qué hay tanta excitación, por qué quedó así dormida la persona. Entonces, es el típico sueño donde pueden empezar a correr y vuelan, o que brincan y siguen volando y no caen. Si un avión va en picada, pues hay que pensar por qué ya no se puede, ya no está funcionando el vuelo. ¿Qué ¿no? está pasando con la elevación? Muy bien. Hay que checar la mecánica del avión, no sé. La mecánica. Muy bien. Los peces también representarían lo fálico. ¿Por qué? Pues porque están dentro del agua. Habíamos quedado que el agua representaba lo femenino, la maternidad, el olor incluso podría recordar un poco olores corporales. Si habláramos, por ejemplo, partes del cuerpo, si habláramos los brazos, las piernas, son miembros y también harían alusión entonces a lo fálico. Entonces, si una persona pierde un brazo en el sueño, podría ser literalmente pues un sueño de castración, no literalmente que va a perder el brazo. ¿Qué es lo que están castrando? ¿Qué le están quitando? ¿Qué es lo que perdió? O Incluso también podría- la extracción de alguna muela, ¿no? De pronto es remembranza de la castración. Como una castración, podría ser también como el nacimiento de un niño, podría ser también como el castigo por una masturbación o por hacer algo prohibido, y por eso viene entonces el perder algo. Incluso puede ser muy referente a para qué se utiliza, digamos, esa parte, ese miembro, ese órgano, etcétera, ¿no? Digamos, la función de las manos, pues sería en este caso la utilización que le da la persona, ¿no? Ya no solo tan literal así como de, bueno, para sostener objetos y demás, puede ser, digamos, qué es lo que representa para él, ¿no? Así como los pies, más allá de la estabilidad, más allá de el moverse, el trasladarse, bueno, puedes darle una especificación también, ya no solo genérica, ¿no? Imaginemos, las manos o los brazos podrían ser
el sostén, las piernas quizás la movilidad, ¿no? El desplazarse. Entonces, bueno, esa es la parte general y quizás podría aplicar, así como hace rato hacíamos la referencia de la casa, pero sin embargo ya puede ser muy específico para la persona que representa, ¿no? Cada parte de su cuerpo. Podría entrar incluso ahí la ley del talión. Uh-huh. Ojo por ojo, diente por diente, pues aquí sería, ¿qué hizo con esa mano? Uh-huh. Robó, tocó, ¿qué fue lo que quería hacer con esa mano? Porque hay que perderla, ¿no? Porque hay que perderla. Tiene que venir entonces como una especie de castigo. Cuando hablamos de edificios, los edificios también representarían algo fálico. Tenemos el ejemplo del obelisco, que lo podríamos encontrar en todas las capitales del mundo, o prácticamente todas, que es la representación simbólica de aquí está el poder, aquí es donde está el gobierno. Entonces ahí está la fuerza. Que su misma definición de pirámide parada, pues ¿qué más significa, no? En fin de cuentas, pues ahí está. Incluso el atentado de las Torres Gemelas sigue siendo como un atentado al falo, al poder de Estados Unidos. Ahí estaba gran parte de la economía del país. Si hablamos de hongos y también de algunos vegetales, son representación de algo fálico. Entonces me acuerdo del juego de Mario Bros, que ahí aparición de hongos y de repente crecen. Había una como leyenda urbana de que se supone que Mario Bros era comunista. Entonces brinca sobre el hongo y lo aplasta, entonces era como aplastar el falo, que representaría como el otro lado de la cara, y entonces por eso se hace grande, porque ya venció al enemigo, digamos, al falo. Los vegetales, por ejemplo, pues la zanahoria, los pepinos, las calabazas, van a ser como alusión entonces, ¿perdón? La banana. Las bananas también entrarían por ahí. Otra vez no sé qué está sucediendo con Domingo. Las máquinas también representarían algo fálico. ¿Por qué? Porque sería como la actividad. Hagamos otra canción. No te hagamos reír. ¿Qué? ¿Cómo? Dejen de hacerle cosquillas. ¿Qué? Por favor. Bueno, ¿por qué la máquina? Porque habíamos hablado que lo masculino es lo activo. Entonces podría entrar ahí una rasuradora, un taladro, una excavadora. Otro. ¿Sí? Una grúa también entraría por ahí. Uh-huh. Esto también. Qué felicidad. Todos estamos aquí muy Es que ganó felices. Alemania. Todos son felices. Felicidades, Alemania. Para todos los alemanes que nos escuchan, Pero ¿no? él en alemán, no hacen en español. El monte o la roca también tiene que ver con algo masculino. Hace rato habíamos dicho también la Qué feliz tema, este tema da mucha alegría. Ya ven que no era Mucho tétrico. placer, no era tétrico. no Hay no sueños da miedo. Da bonitos. miedo. No. Da harta alegría. Hay sueños tan bonitos que hacen reír a Domingo. Exacto. De la felicidad andando. es la elaboración onírica que me pone de buenas. Bueno, tendríamos también el ejemplo de la llama. La llama o el fuego sería la parte masculina. Aquí lo podemos unir ya con lo que serían Femenino. representaciones femeninas si habláramos del horno. El horno es como un contenedor y todo lo que tenga que ver con contener algo o con un Cavidades. recipiente, cavidades, tendría que ver con lo femenino. Entonces poner el fuego dentro del horno sería como una relación sexual y tendríamos que ver qué es lo que se está cocinando ahí. ¿Sí? Entonces, de alguna manera hemos hablado en otras ocasiones que la cocina es una sublimación. Entonces, una persona que le gusta mucho cocinar sería como una sustitución de un acto sexual y que está creando algo nuevo. Otras cosas que también podrían funcionar como recipientes sería un alajero, sería un vaso, una taza, una caja, un baúl, el armario, Una caverna. la cueva, una madriguera, y ahí lo podemos emparentar, digamos, con las representaciones de lo fálico. Habíamos hablado de algunos animales, por ejemplo el oso se mete a la cueva, los roedores se pueden meter a las madrigueras. Entonces es ahí donde se van uniendo los simbolismos. Otro ejemplo que tendríamos sería el de la habitación. Si la casa representaba el cuerpo, en específico una habitación, por la capacidad de guardar una persona o más personas, sería como el útero o como lo femenino. La madera y todo lo que tenga que ver con madera y con lo que se puede obtener a partir de ello, como sería el papel, tiene que ver con lo femenino. ¿Por qué? Pues dice Freud que había una isla que se llamaba Madeira, algo así,
y que ahí la alusión era como a la madre y como a la materia. Ujú. Todo lo que tiene que ver con la materia prima, entonces es Sí, con con la madre. lo femenino. La madre tierra tiene que ver con lo femenino. Entonces, si aparece una mesa en un sueño, podría ser alusión a algo femenino. Hay un sueño que habla Freud de una paciente que sueña una mesa y que en medio de la mesa había un florero. Pues sería como el cuerpo de la mujer, y la flor representa también como genitales femeninos. Entonces, el sueño lo desfigura, obviamente para que no se diera cuenta de cuál era el verdadero deseo. Pero ahí estaba la representación. Está con Margarita Ruiz, ¿desde dónde te quedaste? A ver, se podría decir que los sueños... los sueños no. ¿Por qué los niños tienen pesadillas? Ellos tienen miedos de forma consciente, pues también, y también de inconsciente, no nomás los niños, sí, también los adultos tienen pesadillas. Dice, qué bueno poder escucharlos desde Colombia. Saludos. Un saludo a Colombia. Felicidades porque pasó Colombia también en el Felicidades. Mundial. Muchas gracias por compartir este espacio, por lo que estamos en procesos de formación. Todo un placer, ya saben. Luego también nos dispame. ¿Una persona con amnesia sueña igual que una persona con memoria normal? Sí, totalmente cierto. Que está más reprimida es otra cosa, ¿no? Pero, bueno, más que amnesia es represión. Tiene mucha represión y por eso no recuerda sus sueños, pero toda persona sueña igual que todas. Unas más reprimidas que otras, es la gran diferencia. Y para, en este caso, Margarita y bueno, el público que nos escucha, recordarles que pueden visitar en Café Psicoanalítico Radio, así pueden buscarlo en Facebook, www.facebook.com, Café Psicoanalítico Radio, y bueno, no solo para que nos escuchen en vivo, sino también los demás programas que les puedan resultar de interés, por ahí se están subiendo cada lunes, incluso a veces doblemente durante la semana, entonces bueno, ya hay bastantes programas y pueden encontrar, yo creo que ya algunos donde hemos hablado también, en este caso de los sueños y demás, y bueno, incluso a lo mejor también por ahí están otros de simbolismos, ¿no? Entonces, bueno, para que ahí lo escuchen, también pueden dejar ahí sus comentarios y demás, y bueno, compartir la página sobre todo. Hay algunos animales marinos que van a representar también lo femenino. Habíamos dicho que en lo masculino estarían los peces. En el caso de lo que tenga concha, por ejemplo, los ostiones, las ostras, los caracoles, los moluscos, representarían entonces algo femenino. Uh-huh. ¿Sí? Incluso, por ejemplo, la ostra, la típica representación de que tiene una perla es como la joya, ¿no? Uh-huh. Podríamos hacer ahí alusión como al tabú de la virginidad, de robarle la joya. Uh-huh. Bien. Tendríamos también algunos edificios, pero de otro tipo de estructura, como sería la iglesia o una capilla. Ahí sería por la forma de la cúpula, que podría ser alusión como a los pechos, porque también guarda algunas personas. Digamos que si fuera una iglesia católica, podríamos decir, en el fondo está Jesús, entonces sería como el Hijo, ¿no? Uh-huh. Entonces el Hijo está dentro de la iglesia, está dentro de la madre y hace alusión entonces a la maternidad y a lo femenino. Y bueno, nos descubrieron el siguiente tema que vamos a dar el próximo jueves, el que ¿por qué Luis Suárez muerde a los jugadores? Nuestro próximo tema del jueves se va a tratar solamente de responder esa respuesta. Canibalismo quizás, ¿verdad? No se lo pierdan, por favor. ¿A quién se quiere comer, no? Sí. Muy bien. Si habláramos de algunos frutos, pueden hacer representación a los pechos de la mujer. ¿Cómo serían, por ejemplo, las manzanas? ¿Cómo serían los melocotones, las peras, naranjas? Puede haber una infinidad entonces de frutas que podrían hacer alusión. Entonces, cuando hablamos del relato bíblico de Adán y Eva, si tomamos en cuenta de que le ofrece la manzana prohibida, podría ser como el intercambio sexual. Y se supone ahí que la mujer es la que seduce y toda esa cosa, y es la que lo hace pecar, digamos. Ay, esas mujeres, man. Cruz. No es cierto. Se vaya el diablo y venga el niño Jesús. Muy bien. ¿Algo más? Otras alusiones que serían como a vello púbico podríamos encontrar en el caso de los matorrales, de los árboles, arbustos, el jardín. Entonces, si se pierden en el bosque, podría representar muchas cosas, también podría ser peligro, pero también podría ser como perderse, digamos, en vello púbico. Entonces tendríamos que ver con quién están en el sueño, si están solos, si están acompañados, por qué representa un peligro. También hay una interpretación a nivel de, bueno, que ya como que pasó en desuso, pero lo que es la capa y lo que es el sombrero, que también es un símbolo del hombre, pues al fin de cuentas,
es, bueno, quizás ya ahorita, es que ya no se usan ahorita actualmente, pero bueno, anteriormente, del siglo XIX para abajo, la mayoría de las personas utilizaban sombrero y utilizaban capa, ¿no? Para el frío, no había paraguas, todavía no existían. Entonces, pues se cubrían con la capa, si hablamos de los tres mosqueteros. Actualmente, digamos, ya están nomás en los superhéroes, de Superman y Batman, pero tiene el mismo simbolismo de un hombre, alguien muy hombre, ¿no? Por decirlo así. Entonces, y a fin de cuentas la capa sirve pues para tapar, ¿no? A fin de cuentas también conlleva como al acto sexual, pues el estar tapado, ¿no? O igual aquí en lo coloquial la cobija con tripas, pues a fin de cuentas es eso, ¿no? Es un representante de algo que tapa, pero de carne, ¿no? En este caso. Ay, Dios mío. Bueno, ya son dos. No se saben esos chistes, pues, caray. Bueno, entonces no deja de tener alusión a ese, digamos, a ese deseo sexual, ¿no? En fin de cuentas. Ese es quizás el ejemplo que ya lo decíamos desde el principio del programa, donde los simbolismos sí tienen que ver bastante con la generación, o con el año, o con la cultura, ¿no? Ahí lo dice el Dog. Aquí sería la pregunta, en ese tiempo eso representaba la masculinidad, ¿no? Eso representaba como el ser hombre, la capa, el sombrero, etcétera. Ahora que los tiempos han cambiado, y en este caso, dependiendo de la cultura, ¿qué podría simbolizar, en este caso, la masculinidad, ¿no? Quizás ya es un poquito más confuso, más ambiguo, incluso por el tipo de vestimenta, ¿no? Que muchas veces, algunas lo analizamos también aquí, casi de analistas ya de moda, ¿no? En el nivel en que el tipo de corte, el tipo de colores, el tipo de vestuario, todo esto ya era como muy ambiguo, ¿no? Bastante unisex. Entonces, antes era bastante reconocible cómo era la vestimenta de un hombre a la de una mujer. Ahora ya es un poco más confuso, quizás los simbolismos también se van a volver más confusos, ¿no? El tratar de interpretarlos, el saber qué es lo que representa la masculinidad de la feminidad. Incluso quitarse el sombrero. ¿Por qué se quitan el sombrero? Pues es como someterse un poco de alguna manera, ¿no? Sí, también. Muy bien, Carla nos manda saludos desde Colima. Saludos. Saludos, Carla. Muy bien, y Alfredo nos agradece y nos manda saludos. Saludos para todos modos, para Vivian, Evame y Alfredo, que quieren saber la interpretación exacta de sus sueños en el siguiente programa que se llama Caja Oscura. Ahí les van a decir todos sus sueños para que ahí se los interpreten. Se los recuerdan, por favor. ¿Sí se llama Caja Oscura o me equivoqué? Asfalto. Ah, ¿ya es otro? Bueno, Asfalto. También sí, ahí interpretan sueños. No hay ningún problema. Por favor, para que se los digan. Bueno, pues para despedirnos. Bueno, pues como tal, pueden consultar directamente la obra, en este caso uno de los autores más reconocidos y más clásicos del psicoanálisis, que sería Sigmund Freud, y bueno, en su lección 10ª, el simbolismo en el sueño, ahí pueden, en este caso, como les decíamos, ya tomarlo como un referente, ya simplemente adecuarlo a la cultura, a la generación y demás, pero hay muchos simbolismos que siguen siendo bastante vigentes, entonces pues la invitación a eso, a la lectura como siempre. Bueno, pues gracias por escucharnos, nos veríamos entonces la próxima semana. Con el tema de por qué Luis Suárez muerde a los jugadores. O no. Bueno, nos encontramos la siguiente semana y no olviden por ahí checar las redes sociales y demás. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Gracias, que tengan buena tarde y ahí búsquenos en